Quisiera que me pudieran acompañar al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir del versículo número 28. Romanos capítulo 8, versículo número 28, dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo a leerlo porque vamos a aprender con la ayuda del Espíritu el día de hoy a saber por qué podemos vencer los obstáculos que se nos pueden presentar. Por qué podemos decirnos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego me voy a saltar al versículo número 38 para leer y decir, al versículo 37, perdón, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Son pasajes que están dentro de un contexto de vivir en el Espíritu. El capítulo número 8 del libro de Romanos tiene que ver con vivir en el Espíritu, con estar sumergido en la presencia de Dios, con estar metido en las cosas de su reino y de su justicia, estar con nuestros pensamientos en el reino de los cielos, con Él en su presencia. Dice la Escritura: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense que existe una manera distinta de ver la vida. Mientras que para unas personas el hecho de que haya contratiempos, que haya dificultades, que haya situaciones adversas, los hacen que se derrumben, que se sientan completamente despojados, en momentos hasta huérfanos, que sientan que Dios no está presente o que no les escucha. Dice la Escritura que cuando uno está caminando en el Espíritu, que es lo que viene hablando Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, tanto buenas como malas, tanto éxitos como derrotas, tanto caídas como levantarse. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que reciben este bien de parte de Dios? A los que le aman. Por eso la Escritura aquí nos hace una franca reflexión acerca de pensar, bueno, ¿en verdad amo a Dios? Y si en verdad amo a Dios, tengo esta experiencia de vida donde todas las cosas me están ayudando a bien, o con relativa frecuencia me encuentro a mí mismo nuevamente sumergido en pensamientos de derrota, metido en angustia, metido en ansiedades, en afanes, y continuamente mi mente y mi corazón están siendo agobiados. La Biblia aquí me enseña que si estamos amando a Dios, si somos personas que aman a Dios, que entienden el gran amor que Dios nos tuvo y por lo tanto no podemos sino entregarnos por completo en pensamiento, alma, cuerpo, espíritu a su gracia, su misericordia. Si estamos en este estado mental, todas las cosas que estemos pasando, todas aquellas circunstancias que podamos estar viviendo, nos van a ayudar a bien. Cuando amamos a Dios, cuando Dios está presente en nuestros corazones, en nuestra mente, no podemos más que encontrar, aún en las cosas más desastrosas, que podríamos decir que, como dicen los jóvenes hoy, bajonean a cualquiera, en ello encontramos a Dios amándonos, cuidando de nosotros, dándonos una lección, teniendo de nosotros compasión de una forma u de otra. Al que ama a Dios, al que Dios está tratando, y que éste a su vez se entrega en amor a Dios,
las cosas que para otros son destructivas, para él le van a ayudar a bien. Fíjense qué interesante, porque normalmente el mundo se plantea de la siguiente manera: si la maldad existe, ¿por qué Dios no la quita? ¿Por qué Dios no simple y sencillamente, si es todopoderoso, la desaparece de nuestros corazones, la desaparece de nuestro entorno, y no tendríamos motivos para poder decir: estoy siendo afligido, ¿por qué Dios no me quita esta aflicción? Justamente porque nos está enseñando a través de la aflicción, a través de la angustia, lo mismo que a través de la alegría y del gozo, nos está enseñando, nos está formando un carácter que le glorifique a Él. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego nos agrega lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí, ¿cuál es el sustantivo de este pasaje? Que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, que Jesús sea la punta de lanza de un nuevo pueblo, de una manera distinta de vida, sin importar las situaciones que estemos viviendo. Dios nos escogió, Dios te escogió para que en este mundo, para que en esta era que nos ha tocado vivir de tanta tecnología, de tantas cosas, tú y yo podamos ser su pueblo, ser llamados, ser escogidos para que podamos vencer, para que Dios pueda decir: miren, en medio de este ambiente que se generó en los últimos tiempos, tan terrible, tan angustiante, tan lleno de tantas maldades, en medio de todo este ambiente, ¿qué creen? Dios estuvo con su pueblo y lo sostuvo y lo mantuvo hasta el final. Para eso Dios nos escogió. No nos escogió porque fuéramos buenas personas. No tuvo de nosotros compasión porque lo mereciéramos. Más bien tuvo compasión porque no lo merecíamos. Y nos toma de lo último de atrás de la manada y nos hace su pueblo con el único propósito de que Jesús sea glorificado, de formar un pueblo nuevo, una nueva forma de vida que no es ni pecadora ni terrenal y que tampoco nació en el reino de los cielos y que no conoce ninguna otra cosa más que la bondad de Dios. Él quiere formar en ti y en mí seres vivientes de una categoría diferente, que hayan salido de toda esta maldad y que hayan sido limpiados y purificados, de tal manera que en el reino de los cielos traigan gloria y honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. El propósito de Dios para escogerte, para escogerme, no tiene nada que ver con algo que hubiésemos hecho, sino con propósitos. En este sentido, sí creo en la predestinación. Hecho con un propósito, nacido con un propósito. Sé que vine a este mundo con un propósito y es maravilloso saber que tengo ese propósito y yo te invitaría a que reflexionaras de igual manera y te sintieras feliz de ser parte de este propósito con el cual Dios nos ha llamado. No tiene nada que ver con sentirnos más que otras personas o menospreciar a alguien más. De ninguna manera. Yo no veo esta predestinación como una especie de seguridad de que hay unos que fueron creados para vida y otros creados para muerte, como algunas personas pueden creerlo. De ninguna manera lo veo así. Veo única y exclusivamente su misericordia en mi vida. No puedo pensar en los demás en un sentido de estos sí son para el cielo y estos son para el infierno. La verdad son cuestiones demasiado extremistas a las que quieren llevarle el tema de la predestinación. Yo veo la predestinación como un propósito de Dios para ti y para mí, de haber nacido en esta época y de que en esta época Dios capacite por medio de su Espíritu para poder obtener bien en medio del mal, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, que tú te conviertas en un ser que sea parte del pueblo de Cristo, quien vino a la tierra, murió en una cruz y resucitó
para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. En este sentido sí coincido con esta doctrina de la predestinación, no en el sentido del absolutismo, sino más bien en el sentido de que tenemos un propósito aquí en la tierra, y en este propósito andamos y caminamos. Versículo número 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto es muy importante entenderlo, amados, porque en muchos sentidos las personas piensan que esto nos da una especie de contrato de exclusividad, y no es cierto. No existe un contrato de exclusividad, sino que estamos aquí por el más puro afecto de su buena voluntad y porque quiere que seamos parte de esas personas que le glorifiquen. Porque bien pudo haber dicho Dios: ¿sabes qué? Al final de la vida de cada uno de ustedes los voy a llevar a la cruz, los voy a justificar. Bien pudo Dios decir: ¿sabes qué, hermano Abraham? Tú hasta que llegues a la muerte, y ya que estés ahí en el lecho del hospital, en el lecho de tu cama, en ese momento vas a tener tu encuentro con Dios. No quiso Dios que fuera así. Dios no quiere un pueblo que sea rescatado en el momento justo antes de su muerte, sino que tenga un pueblo que en medio de adversidades, en medio de circunstancias difíciles, este pueblo pueda llevarle gloria y honra. Ese es el propósito. Por eso nos escoge, no porque con los demás no tenga compasión. Habrá personas que ni nos imaginamos que estarán en el reino de los cielos, porque Dios tuvo compasión en el último momento, como lo tuvo con aquel hombre que estaba clavado junto a él en la cruz, al que le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese día ese hombre iba a morir. Ese día ese hombre no iba a tener ningún otro propósito más que estar en el cielo. Y por supuesto que habría de ser importante para Dios que este hombre y muchos hombres y mujeres estén en el cielo. Pero aparte de eso, Dios quiso, en su infinita misericordia, tener un pueblo en todo el mundo, porque esto no tiene que ver con religiones, ni con denominaciones, ni con grupos. No es que aquel grupo sí está bien y el otro está mal. No, en medio de todos los grupos que tienen la Biblia como su fundamento de vida, hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. Hay verdadero pueblo de Dios y hay falso pueblo de Dios. Por eso dice la Escritura que unos serán tomados y otros serán dejados, porque habrá la mitad y la mitad. Pero ser parte de este propósito es una honra maravillosa que Dios tiene a favor de cada uno de nosotros. Es un privilegio. Por eso somos más que vencedores. Nacimos para vencer en medio de esta generación. Y no lo digo como uno de esos títeres de show que quieren motivar. No es una motivación. Es entender que el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es traerle gloria, honra y alabanza a Dios en medio de las aflicciones. Si a ti te predicaron un evangelio distinto, discúlpame, te engañaron. El propósito del pueblo de Dios es que en medio de la aflicción pueda comprobarse que Dios ha sido fiel desde que los llamó hasta que murió. Y si esto no es agradable a alguno, el estar pasando por tribulaciones, por angustias, por situaciones difíciles, amado, no estás entonces siendo llamado a este propósito. Yo no sé si Dios te vaya a perdonar en el último de la caminata, pero te puedo decir que el pueblo que Dios quiere para el día de hoy y que está llamado para el día de hoy es un pueblo que sepa que en medio de la adversidad, que en medio de los contratiempos, este pueblo le glorifique en todos los sentidos posibles. En este sentido es que sí somos predestinados. Somos predestinados a ser perseguidos, somos predestinados a sufrir, a ser aborrecidos por todas las gentes por causa del nombre de Dios, a sufrir vituperios, a sufrir angustias, a sufrir desvelos, trabajos, fatigas, etcétera, etcétera, por causa del reino de los cielos. ¡Qué privilegio tan grande que seamos parte de un pueblo que esté siendo tratado para la gloria y honra de Dios en las alturas! Para que muchos de los que a lo mejor en la última etapa se salvan por la gracia y misericordia de Dios, sepan reconocer que Dios fue fiel en su pueblo desde el principio hasta el final de sus días. Bendito sea nuestro gran Dios y Salvador. Versículo número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y por supuesto que sí,
qué dicha tan grande podemos encontrar, que seamos llamados, sí, a sufrir, pero a sufrir con propósito, sí, a ser perseguidos, pero perseguidos con propósito de darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Amado, Dios va a vencer sí o sí. No importa que hoy los nubarrones vengan sobre nosotros, Dios va a vencer sí o sí. Y está escrito, y te lo anticipo de una vez, el pueblo de Dios está profetizado que va a ser vencido durante los últimos tiempos. Así que no importa los esfuerzos que podamos estar haciendo, los que predican, los que buscan compartir el reino de los cielos a los cristianos, etc. No importa, vamos a ser vencidos, pero vamos a ser vencidos venciendo a todos aquellos que nos desean mal. Porque sin importar que el día de hoy podamos ser perseguidos, censurados de las redes sociales, atribulados, señalados, acusados de ser intolerantes, de ser, ¿cómo se llaman? De diálogos de odio, de predicaciones de odio, porque hablamos en contra del pecado, porque invitamos al pecador a volverse de sus maldades. Sin importar todo eso, vamos a vencer. Pero no en este momento, sino más adelante seremos arrebatados y glorificados juntamente con Dios. Amado, el llamado del pueblo de esta última generación es un llamado muy desafiante, porque no es un llamado a estar en casa y tratar de hacer lo posible por vivir cristianamente, es un llamado a ser muy proactivo en las cosas del reino de Dios y su justicia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, aunque estemos padeciendo, ¿quién puede gobernar? ¿Quién puede decir, destruí al hermano tal, destruí a la hermana tal? No puede Satanás sentir poder alguno, porque Dios está con nosotros. Porque sin importar lo que estemos pasando, amamos a Dios y todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Dónde está la derrota en ello? ¿Dónde está la derrota cuando estamos siendo vituperados y que estamos pasando por un mal momento? ¿Dónde está la derrota cuando sabemos que Dios está con nosotros y que es una derrota momentánea? Que estamos pasándola mal, sí, momentáneamente, pero que finalmente Dios, en su infinita misericordia, traerá el consuelo eterno, de manera que los que hoy alardean de tener la victoria, serán aquel día callados y saldrán avergonzados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿qué pueblo se puede levantar? ¿Qué bestia se puede levantar y aplastarnos, que pueda derrotarnos? Ninguna, amado. Ninguna. Todas las cosas nos ayudan a bien. Iremos al cielo. ¿Por qué? Porque compró Jesús con su sangre preciosa tu vida y mi vida. Iremos al cielo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, qué maravillosas promesas, qué hermoso es ser parte de este pueblo que va dirigido por un Dios hecho carne, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para decirle a todo el mundo, estoy vivo y gobierno por los siglos de los siglos, y mi vida y mi autoridad son las que prevalecen hasta el fin de los siglos. Amado, si Dios es por ti, ¿quién va a poder contra ti? Aunque estés siendo agobiado, si estás consciente de que Dios está contigo en el momento de aflicción, de angustia, de desafíos, de adversidades, si estás consciente de que Dios está contigo, ¿quién va a poder decir, está derrotado? ¿Cuál derrota? Dios está conmigo. ¿Dónde está la aflicción? Dios está conmigo. ¿Dónde están los momentos difíciles? Dios está conmigo. Y aunque aquí en la tierra suframos aflicción, Jesús promete, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas? Yo te pregunto, ¿recibió o no recibió Cristo el reino de los cielos? Por supuesto, fue recibido en gloria. Alzado puertas vuestras cabezas, dice la Escritura, y vosotras puertas eternas, y recibida el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Aquel que murió y resucitó por nosotros. Y vamos con Él. Este pueblo que hoy es afligido, este pueblo que hoy es censurado, este pueblo que hoy es señalado, este pueblo al que llaman cobarde, este pueblo que están tratándolo mal, que llaman intolerante, que dicen que tiene
predicaciones de odio, etc. Este pueblo va a glorificar al reino de los cielos y su justicia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién va a poderle decir a Dios aquel día: ¿por qué está el hermano tal aquí? ¿Por qué está ella aquí? Porque fue parte del propósito de Dios para este mundo. Porque fue parte de las luces encendidas que Dios quiso levantar, que sacó del almud, que lo puso en un candelero y dijo: tú vas a brillar y habrá gracia suficiente para vivir en este tiempo santa, justa y piadosamente. Así como hubo gracia suficiente para la época en la que Dios quiso levantar a Lutero, a Spurgeon y a otros muchos reformadores, hubo gracia en esos momentos para levantarlos y para que pudieran promulgar el reino de los cielos, y había una gracia especial para ellos en ese momento, había circunstancias especiales y Dios estuvo con ellos. De igual manera, el día de hoy, Dios está con nosotros y no se va a ir, amado. Estará contigo, créelo, estará contigo. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién se va a levantar para señalar? Porque el acusador de los hermanos ha sido echado fuera. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo número 12, tú estás viendo la batalla en el reino de los cielos para salvar, para poder liberar de este mundo a los escogidos y a este mundo, darle la salvación que trajo Cristo. Aquella figura de la mujer que da a luz y el dragón buscando la manera de destruir el fruto de aquel nacimiento, ¿sí? De aquella mujer que lanza su río y que este río se abre la tierra y el río se derrama por medio de la hendidura esa que se abre. Ese ejemplo que nos enseña Apocalipsis 12 es la lucha que se libró mientras Jesús estuvo en la tierra. Es Jesús quien es ese niño que se levanta y entonces es echado fuera el acusador de los hermanos. Ya no hay acusador de los hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios los ha justificado por medio de la cruz de Cristo. ¿Quién es aquel que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amado, Jesús no ha dejado de trabajar por ti. No ha dejado de estar pidiéndole a Dios que te ayude. No ha estado dejando de pedirle a Dios: por favor, ayuda a fulano de tal, ayuda a la hermana tal, ayuda, mira, me está queriendo seguir. Lánzale la ayuda, dale consuelo. Y ahí está Cristo trabajando, está intercediendo todavía por nosotros. Él no solo murió y resucitó y se fue al cielo y se desentendió de nosotros. No, sigue trabajando hoy en día por un pueblo que se levante para glorificarlo a Él. Es maravilloso, es amoroso, es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amado, si Dios está trabajando por ti, si Jesús está intercediendo por ti, si ya murió por ti, resucitó por ti, y el día de hoy te está llamando con un propósito, ¿quién es el que te va a separar de ese propósito? ¿Tribulación? ¿La gran tribulación que muchas personas creen que la vamos a librar? No, amado. La gran tribulación la vamos a pasar. Los días serán acortados en aquel momento, pero la vamos a pasar. ¿Nos va a separar de Dios la gran tribulación? De ninguna manera. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Serán suficientes las pruebas, la angustia, para decir: yo ya no quiero saber nada de Dios? ¿Será suficiente después de todo el amor desbordado de Dios a través de la cruz, a través de su resurrección, a través de que el día de hoy esté intercediendo y trabajando a tu favor? ¿Será suficiente una prueba, una angustia? De ninguna manera. Persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, son cosas suficientemente fuertes como para que decidas apartarte del Dios vivo y verdadero. De ninguna manera. No te la compres. No le creas a Satanás. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Amado, como está escrito, no es algo novedoso. La iglesia ha sido perseguida.
La iglesia ha sido agobiada, la iglesia ha sido angustiada, la iglesia ha sido atribulada toda su historia. ¿Por qué nosotros seríamos distintos? ¿Por qué nosotros no pasaríamos por esa tribulación que es distinta de las copas de ira y de las calamidades que vendrán con las trompetas de Dios? Amados, por favor, entendamos, la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores se purifica cuando todas las cosas nos ayudan a bien, tanto lo bueno como lo malo. Estamos siendo purificados, estamos siendo santificados, estamos recibiendo del Dios vivo y verdadero su gracia, su amor, su misericordia. Por eso somos más que vencedores. Por eso Dios se derrama sobre nosotros. Por eso es ridículo y es falso que todo el tiempo haya supuestos líderes que te están profetizando puras cosas lindas. Perdón, pero no es cierto. Las cosas que la Biblia nos habla son de angustia, son de tribulación, son de espada, son de peligro. Y por supuesto que habremos de vivir o hemos vivido ya en situaciones en las cuales nuestras vidas han sido afectadas por causa de nuestra fe. La Biblia así es declara. Y en medio de todo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y sí, tú le puedes preguntar a cualquier persona que nos ve y dice, está sentenciado al fracaso, es un loser, no va a poder hacerla. Es una persona destinada a ser olvidada ahí en la sociedad. Es una persona en la cual no puedes confiar, porque mira en lo que cree. Puras fantasías, dicen. Mi amado, mi amada, no tengas miedo. Nuestro Dios está vivo y es verdadero. El Dios que te ha llamado no te va a dejar abandonado. No va a dejar que ninguna de tus palabras caigan a tierra. Todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir. No tengas miedo. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tú crees que era muy fácil para la iglesia primitiva presentar a Jesús como el Salvador, siendo que había muerto a manos de los romanos? Por supuesto que había muchísima dificultad. Desde luego que la tenían bien complicada. Desde luego que estaban siendo bien rechazados. Por supuesto que había muchas personas que trataban de hacer las correcciones necesarias para que la muerte de Jesús no pareciera una derrota. Pero es que cuando el pueblo de Dios sabe que eso no fue una derrota, sino una victoria, y que además resucita, el pueblo de Dios está persuadido, está lleno de fuego, para decirle a quien sea, lo que tú ves no es una derrota, lo que tú ves es el victorioso que ha venido y ha vencido sobre la muerte, y ha limpiado mi vida con su sangre preciosa. ¿Dónde está la derrota en ello? Él ganó, Él venció. Él se superó a todos los que se le oponían. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando vengan los momentos de dificultad, piensa en aquel que nos amó. Cuando vengan las situaciones difíciles, piensa en aquel que nos amó. Cuando tengas que enfrentar a un jefe enojado, piensa en aquel que nos amó. Cuando tengas que enfrentar la escuela, los momentos difíciles, cuando tengas que ver a tus compañeros y que se están riendo de ti, piensa en aquel que te amó. Todo se va a caer por pedazos cuando pensamos en aquel que nos amó y resucitó por nosotros. Teniendo estas convicciones en el corazón y con fuego, por supuesto que hay victoria. Y no esa falsedad de victoria de yo declaro, yo decreto, yo digo, etc. Esas mentiras no sirven. Cuando asumes y de verdad crees en aquel que te amó, y en los momentos difíciles crees y sigues creyendo en aquel que te amó, tú eres más que un vencedor por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo cual estoy seguro, y te lo está diciendo alguien que ha sufrido golpes, que ha sufrido cárcel, que ha sufrido desvelos, que ha sufrido momentos difíciles. Te está diciendo aquel que en su cuerpo lleva las marcas del Maestro, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada. No tengas miedo. No dejes que los pensamientos te abrumen. No hay cosa creada en este mundo que nos pueda separar cuando tú estás sumergido, cuando tú eres justificado por la sangre del Cordero. No tengas miedo. Dios está contigo. Dios te está amando. No te ha abandonado. Y si hoy estás pasando por momentos difíciles, no tengas miedo. Estás siendo enseñado en cómo ser más que un vencedor. Ahora mira a Cristo y ve cómo Él, habiendo sido quien era, fue llevado a la cruz y venció de manera sacrificial. Y este pueblo que Dios ha querido levantar es exactamente lo mismo que va a enfrentar. Pero no te preocupes, amado. Todo tiene un propósito y un plan.